Saludos, hermanos y hermanas. Un fuerte abrazo en este día. Que el Señor Jesús les siga bendiciendo y les siga fortaleciendo y les siga llenando de su paz y de su alegría y de su amor en este día maravilloso que Él nos permite estar en su presencia. Hoy vamos a hablar del Evangelio de San Marcos en el capítulo 12, versículos del 18 al 27. Pero antes oremos y nos ponemos en la presencia del Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre Santo, queremos darte gracias por este día, darte gracias por nuestra familia, darte gracias por el trabajo y pedirte, Señor, que tú nos des sabiduría, entendimiento, conocimiento para cada día nosotros afrontar y vivir de acuerdo a tu palabra. Fortalécenos hoy, danos vida y vida en abundancia. A ti, Jesús, te lo pedimos, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos y hermanas, el Evangelio de este día les decía que está tomado de San Marcos en el capítulo 12, del 18 al 27. Y el tema que he seleccionado para este día es la pregunta saducea sobre la resurrección. Es decir, ¿por qué los saduceos se acercan a Jesús a hacer esta pregunta? Vamos a leer el Santo Evangelio. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo se acercaron a Jesús saduceos, de los que dicen que no hay resurrección, y le preguntaron: Maestro, Moisés nos dejó escrito, si a uno se le muere su hermano, dejando mujer pero no hijos, cásese con la viuda y dé descendencia a su hermano. Pues bien, había 7 hermanos. El primero se casó y murió sin hijos. El segundo se casó con la viuda y murió también sin hijos. Lo mismo el tercero. Y ninguno de los 7 dejó hijos. Por último, murió la mujer. Cuando llegue la resurrección y vuelvan a la vida, ¿de cuál de ellos será mujer? Porque los 7 han estado casados con ella. Jesús les respondió: están equivocados, porque no entienden la Escritura ni el poder de Dios. Cuando resuciten, ni los hombres ni las mujeres se casarán, serán como ángeles del cielo. Y a propósito de que los muertos resucitan, ¿no han leído en el libro de Moisés, en el episodio de la zarza, lo que le dijo Dios? Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. No es Dios de muertos, sino de vivos. Están muy equivocados. Palabra del Señor. Como vemos, esta palabra que hemos hoy leído nos trae a referencia, nos habla evidentemente de un tema muy importante, y es el tema de la resurrección y de un grupo, una secta llamada los saduceos. En este pasaje vemos cómo Jesús tuvo numerosos y duros enfrentamientos con los judíos de su tiempo. La razón estaba en que Él nunca dejó de señalar el error y denunciar el pecado. Por lo tanto, en sus controversias debemos observar cuáles fueron los principios que defendió y cuáles fueron aquellas cosas que Cristo atacó. A continuación vamos a considerar uno de los debates que Jesús tuvo con los saduceos acerca de la resurrección. Su importancia queda subrayada no solo por el hecho de que los 3 evangelios sinópticos los recogen, Lucas, Marcos, Mateo, sino porque si no existiese la resurrección, mis queridos hermanos, y esto es muy importante, el cristianismo no tendría razón de ser. Pablo lo expresa en su carta a 1 Corintios con esta palabra: si los muertos no resucitan,
tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, nuestra predicación no tiene contenido, como tampoco la fe de ustedes. Con eso pasamos a ser falsos testigos de Dios, pues afirmamos que Dios resucitó a Cristo, siendo así que no lo resucitó. Si es cierto que los muertos no resucitan, pues si los muertos no resucitan, tampoco Cristo pudo resucitar. Y si Cristo no resucitó, de nada les sirve su fe. Ustedes siguen en sus pecados. Y para decirlos sin rodeos, los que se durmieron en Cristo están totalmente perdidos. Si nuestra esperanza en Cristo se termina con la vida presente, somos los más infelices de todos los hombres. Palabra de Dios. Hemos mencionado lo que dice Pablo, es decir, este tema es muy importante, esta pregunta que le traen los saduceos a Jesús. Ahora, ¿quiénes eran los saduceos? Después del enfrentamiento con los fariseos y los herodianos que hemos visto, Jesús tuvo un encuentro con los saduceos. ¿Quiénes eran? ¿Qué pensaban? ¿Con qué intenciones se acercaron a Jesús? Todo esto lo vamos a ver ahora. ¿Cuáles eran esas intenciones? Miren, los saduceos eran una secta minoritaria del judaísmo, pero entre sus filas se encontraban los personajes más ricos y poderosos de la nación. Por ejemplo, la familia del sumo sacerdote y los principales sacerdotes eran saduceos. Desde el punto de vista político, normalmente colaboraban con el Imperio Romano, por lo que les permitía conservar sus comodidades y privilegios. Esta era una de las razones por las que no eran tan populares como los fariseos. En cuanto a sus creencias, los saduceos solo admitían la autoridad del Pentateuco, es decir, los 5 primeros libros de la Biblia, y pensaban que habían sido dados estos libros para regular la vida de los hombres en la tierra. Nos preguntamos quiénes eran los saduceos. Los saduceos eran una élite aristocrática de la latifundista y comerciante. Eran conservadores. No aceptaban la fe en la resurrección. En aquel tiempo esa fe comenzaba a ser valorada por los fariseos y por la piedad popular. Animaba a la resistencia del pueblo contra el dominio tanto de los romanos como de los sacerdotes, de los ancianos y de los saduceos. Para los saduceos, el reino mesiánico estaba ya presente en la situación de bienestar que ellos estaban viviendo. Ellos seguían la así llamada teología de la retribución. Y esta teología es importante explicarla, no la explicaré ahora, que esta teología distorsionaba la realidad. Según esta teología, Dios retribuye con riqueza y bienestar a los que observan la ley de Dios y castiga con sufrimiento y pobreza a los que practican el mal. Esta teología se olvida de que Dios es amor. Dios es amor. Y que Dios no nos ha creado para estarnos mirando con unos binoculares y caernos a fuetazo cuando nos portamos mal. No, no es así. Así se entiende por qué los saduceos no querían mudanzas, no querían nada que tuviera que ver con la resurrección. Querían ellos que la religión permaneciera tal y como era, inmutable, como Dios mismo. Por esto, no aceptaban la fe en la resurrección y en la ayuda de los ángeles, que sostenía la lucha de los que buscaban acercarse a Dios. Se les llamaba a ellos, a los saduceos, sadoquitas. Conformaban un grupo de judíos aristócratas perteneciente a la clase social alta que se desarrolló en Jerusalén en los siglos I y II antes de Cristo. Estos, en general,
ocupaban puestos con poder significativo, tal como ser parte del Sanedrín. Los saduceos eran los encargados de mantener la paz entre judíos y romanos, y en base a ello tomar decisiones que los beneficiaran como nación. Buscaban siempre su interés, eran así los saduceos. Se consideraba que este tipo de trabajos generó que los saduceos estuvieran más ocupados en la política que en la religión. ¿Cuándo se originaron los saduceos? ¿Dónde tuvieron su origen? Bueno, el origen de los saduceos se remonta entre el año 135 y 105 a.C., período propuesto por el escritor Josefo, Flavio Josefo, y a su afiliación con Juan Hircano I. Sin embargo, hay ciertos datos que indican que los saduceos existían antes de este reinado. Los saduceos son considerados descendientes de Sadoc, un sumo sacerdote de la época de Salomón y monarca del Reino Unido de Israel. Su nombre puede interpretarse como justos o rectos. Las características más notables de los saduceos, como principales características de los saduceos, podemos decir que pertenecían a la clase social alta, se sometían a los gobiernos extranjeros y adoptaron una cultura de sometimiento sobre el pueblo. Contaban con cargos políticos importantes. Pertenecía a ellos el sumo sacerdote. Negaban que Dios interviniera en los asuntos personales y tampoco creían en la vida después de la muerte. Le daban igual importancia a la tradición oral y a las escrituras sagradas. Había unas diferencias muy marcadas entre saduceos y fariseos. Las principales diferencias eran que los saduceos creían que el hombre era el creador de sus propias circunstancias. Los fariseos pensaban que el creador de todo era Dios. Los saduceos provenían de la aristocracia judía. Los fariseos pertenecían a la clase media. A diferencia de los fariseos, los saduceos no creían en la llegada del Mesías. Los saduceos eran miembros del Sanedrín, los fariseos eran rabinos. Los fariseos no avalaban la relación con el gobierno, creían que Dios castigó a los hombres debido a sus gobernantes. Los saduceos creían en el beneficio político y económico de los gobiernos y fomentaban la relación política. A diferencia de los saduceos, los fariseos creían en la resurrección y en las tradiciones religiosas de la ley. Por esta razón tuvieron también numerosos enfrentamientos con los apóstoles, como nos dice Hechos de los Apóstoles 4, 1, 2 y 23, 8. Podemos decir que eran los liberales racionalistas del Antiguo Testamento, y puesto que disfrutaban del poder y las riquezas, este mundo estaba bien para ellos y no necesitaban de nada. Ellos no necesitaban de nada. Hoy hay una mentalidad también saducea. Hay una mentalidad saducea. No debemos pensar que solo hubo saduceos en tiempos de Jesús. También hoy es fácil encontrar personas como ellos, que piensan como ellos. Sus características básicas siguen siendo casi las mismas. Es decir, hoy nos encontramos con personas que eliminan del cristianismo todo lo sobrenatural. Lo único que están dispuestos a conservar son algunos discursos sobre ética y moral que les resultan interesantes. Hay gente que quiere acabar con el cristianismo. Hay gente que solo aceptan aquello que pueden comprobar con sus 5 sentidos y por lo tanto rechazan que las escrituras ya hayan sido inspiradas por Dios. Todo el ámbito de la verdad se reduce a lo que el hombre puede verificar con sus sentidos, convirtiéndose así la razón humana en el juez supremo de la verdad. El Papa San Juan Pablo II, tuvo que escribir una encíclica sobre todo esto, escribió sobre la verdad y la ciencia, Fides et Ratio, para hablar sobre eso, de las personas
que quieren sacar a Dios del cristianismo, de la fe. Mucha gente cree que este universo se ha creado a sí mismo y se rige por procesos naturales sin que Dios tenga nada que ver. Hemos encontrado científicos, filósofos que han negado la existencia de Dios y que Dios ha sido el creador de todo esto que tenemos. Y por supuesto, hay personas que descartan toda idea de que exista un Dios que alguna vez haya intervenido en la historia de la humanidad. Creen que todo fue al azar, al azar. ¿Cuáles eran las intenciones de los saduceos al acercarse a Jesús? En el pasaje anterior tuvimos ocasión de ver cómo los fariseos y los herodianos habían sido derrotados por Jesús. Y tal vez los saduceos pensaron que había llegado el momento de demostrar su superioridad intelectual sobre todos ellos, al mismo tiempo que dejaban constancia de su incredulidad en la resurrección. En este sentido, tenemos que decir que los saduceos no pretendían crear problemas a Jesús con las autoridades romanas o con el pueblo. Lo único que parecía moverles y que le interesaba a los saduceos era el deseo de burlarse de Jesús y de su enseñanza sobre la resurrección. Poner a Jesús como ridículo, porque no hemos de olvidar que Jesús había hablado en otras ocasiones de su propia resurrección y de la resurrección general de los muertos. Y para los saduceos esto era ridículo y por eso se acercaron a Jesús para ellos ridiculizarlo y hacerlo quedar mal con el pueblo. Esto está en Mateo 27, del 62 al 63 y en Juan 5, 28, 29. Cuando se acercan a Jesús, los fariseos acuden nada más y nada menos que a la Biblia. Lo primero que notamos es que cuando los saduceos presentan su problema a Jesús, lo hicieron recurriendo a las Sagradas Escrituras. Se refirieron al caso que legisló Moisés cuando un hombre debía levantar descendencia a su hermano muerto si en vida no había tenido hijos. En este caso, se debería casar con la viuda y el hijo que tuviese sería considerado como hijo del hermano que había muerto. Deuteronomio 25, del 5 al 10. En la pregunta que los saduceos le hicieron a Jesús, citaron este deber del cuñado, de levantar descendencia a su hermano. No puede que dejar a mi hermano sin descendencia. Curiosamente, el verbo griego que usaron es el mismo que se usa para referirse a la resurrección. Tal vez con esto lo que pretendían señalar es que la única resurrección en la que ellos creían, los saduceos, era en la perpetuación del hombre por medio de la descendencia. Es decir, nosotros no creemos en eso de que hay vida después de la muerte. Nosotros creemos, para los saduceos, en que yo me voy a prolongar teniendo hijos, teniendo hijas. De hecho, cuando pensaban en otras posibilidades, les parecía que se creaban situaciones muy complejas y problemáticas. Así, intentaron ilustrarlo por medio de un supuesto que inventaron. Así intentaron ilustrarlo por medio de un supuesto que inventaron para la ocasión. Oigan bien, una mujer que había sido casada con 7 hermanos sin que llegara a tener hijos con ninguno. Este fue el problema que le trajeron a Jesús. Y después de presentar su caso, nos los podemos imaginar frotándose las manos en actitud de victoria mientras hacían su pregunta a Jesús. Lo acabamos. Y le preguntaron, en la resurrección, ¿de cuál de ellos será ella mujer? Ya que los 7 la tuvieron por mujer. Estaban poniendo a Jesús en una situación muy difícil, muy difícil. A continuación, vamos a ver esas causas que llevaron a Jesús a decirle a ellos que estaban equivocados. Lo primero que Jesús le dijo a ellos, que ignoraban las Escrituras, que no las conocían.
La primera cosa que le dijo es que estaban equivocados debido a su falta de conocimiento de las Escrituras. A pesar de que los saduceos presumían de ser inteligentes, educados y cultos, Jesús les dijo que en realidad eran unos ignorantes. Al hablarles de esta forma, Jesús estaba volviendo a mostrar la importancia que para él tenían las Escrituras. De hecho, él las consideraba como el juez supremo en cada situación que se le presentaba. Esta era una práctica habitual en Jesús. Por ejemplo, cuando el joven rico le preguntó acerca de la vida eterna, Jesús les remitió a la ley en Marcos 10, 19. Cuando los fariseos quisieron conocer su postura acerca del divorcio, su respuesta fue: ¿qué les mandó Moisés? Marcos 10, 3. Y ahora con los saduceos veremos que hizo lo mismo. Desgraciadamente, esto sigue ocurriendo con mucha frecuencia. Muchos de los que critican la Biblia tienen que confesar que nunca se han detenido a examinarla, a leerla, a profundizarla, a tener un conocimiento de ella. Son ascéticos, personas que muchas veces no han entendido su contenido, su historia, su fundamento. Esta ignorancia de las Escrituras resulta muy peligrosa. No cabe duda de que las edades más tenebrosas que el cristianismo ha vivido han sido aquellas cuando la Biblia se retiró de manos del pueblo. Pero parece que no terminamos de aprender de los errores del pasado, porque en el tiempo presente, aunque tenemos el inmenso privilegio de disponer de la palabra de Dios, de la Sagrada Escritura en nuestro propio idioma, sin embargo, muchos todavía no la conocen. Debemos grabar profundamente en nuestros corazones la reprensión que el Señor les hizo a los saduceos, no sea que nosotros mismos caigamos en errores terribles por el desconocimiento de la palabra de Dios. Por eso se ha dedicado el mes de septiembre como el mes de la Sagrada Escritura, para que nos animemos a conocer la palabra de Dios. Esforcémonos en conocerla y en enseñarla también a otros, darla a conocer con nuestro testimonio, con nuestro ejemplo. Ahora bien, si los saduceos eran personas inteligentes y tenían recursos suficientes para estudiar las Escrituras, ¿por qué seguían siendo ignorantes de ellas? La razón última estaba en que no aceptaban las Escrituras como revelación inspirada de Dios. Ellos rechazaban todo lo sobrenatural y solo estaban dispuestos a creer en aquello que pudieran comprobar por sí mismos. Así rechazaban la autoridad de la palabra de Dios, de la Biblia, y establecían la verdad sobre la base de sus propias concepciones, a lo que le llamamos empirismos científicos. Pero también Jesús le dijo que ignoraban el poder de Dios. El segundo error de los saduceos era que ignoraban el poder de Dios. Al igual que los materialistas de hoy, ellos creían que Dios no podía hacer lo que el hombre no puede hacer. Esto les lleva a rechazar todas aquellas enseñanzas sobrenaturales de la Biblia, incluido, por supuesto, la resurrección. Para ellos, Dios no puede crear un orden de cosas diferente del que vivimos aquí. Y si ha de haber algún cambio, dicen ellos, este será debido a los esfuerzos del hombre por mejorar el mundo. Es decir, quitan a Dios y se ponen ellos. Y ellos escucharon estas palabras de Jesús. Cuando resuciten, le decía Jesús, ni se casarán, ni se darán en casamiento. No podemos llevarnos nuestras relaciones actuales y pensar que será lo mismo en el cielo. En la tierra, las relaciones humanas son enteramente un asunto de tiempo y espacio. Un hombre puede ser un hijo, luego un adulto, luego un esposo, luego un padre y así. En el cielo todo eso cambia. De todo lo que sabemos, los ángeles no tienen bebés. Los ángeles son hechos directamente por Dios. En la resurrección,
no tendremos más bebés. Con respecto a eso, seremos como los ángeles. El casamiento dejará de tener cualquier significado sexual en el cielo. Sabemos que no será lo mismo en cuanto a lo que conocemos en la tierra, pero no podemos decir con seguridad cómo será en el cielo, y además sabremos que no seremos decepcionados. Finalmente, el Señor Jesucristo explicó que el mundo de la resurrección no sería simplemente una continuación de esta vida. Muchos han imaginado que la vida en el cielo conservaría las mejores cosas que hay aquí en la tierra. Esta es una de las razones por las que cada religión hace su propia descripción del paraíso. En las religiones antiguas, algunos lo imaginaban como un extenso campo de caza, otro como un lugar de lujo donde cada hombre tendría un buen número de mujeres. Pero todas estas interpretaciones son erróneas porque no tienen en cuenta lo que la Escritura dice y Jesús explicó. Dios va a crear un orden nuevo de cosas en el que los problemas de la tierra serán definitivamente resueltos. Y es imposible imaginárselo, porque será infinitamente mejor de cualquier cosa que hayamos podido conocer en esta tierra. Y entre las cosas que el Señor Jesucristo explicó que cambiarán, estaba el matrimonio. Por esta razón el Señor dijo que seríamos como los ángeles, porque nunca moriremos y tampoco nos casaremos. Otro aspecto importante que también cambiará tiene que ver con nuestros cuerpos. Es importante aclarar esto, porque muchos piensan en la resurrección como un volver a la vida, como la reconstrucción material del cuerpo terrenal. No, no será así. Jesús le dijo, ¿no han leído? Por último, el Señor iba a responderle con las mismas escrituras con las que ellos, los saduceos, le habían hecho la pregunta. Para ello, utilizó una historia sacada del Pentateuco al que los saduceos concedían autoridad. Para ello utilizó una historia sacada del Pentateuco al que los saduceos concedían autoridad. Cuando Yahvé se reveló a Moisés en la zarza que ardía sin consumirse, le indicó que su relación con Abraham, Isaac y Jacob tenía permanencia y que no se había interrumpido por la muerte de los patriarcas. Éxodo 3:6. Y dijo, yo soy el Dios de su padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Aunque todos estos hombres habían muerto cientos de años antes de que Moisés naciera, sin embargo, Dios seguía manteniendo una relación viva con ellos. Y es por eso que no dice, yo fui su Dios, sino yo soy el Dios de ellos, dando a entender que ellos estaban vivos. Y Cristo deduce de este hecho que puesto que hay vida después de la muerte, necesariamente tiene que haber también resurrección, porque la existencia humana plena requiere la unión del cuerpo y del alma. Tema este que lo estaremos tratando más adelante. Hermanos y hermanas, hoy estamos llamados a no caer en el engaño de los saduceos, en ignorar la presencia de Dios. Hemos sido creados para la vida, hemos sido creados para estar con Dios. Démosle gracias al Señor porque Él mismo ha vencido la muerte y nos llama ahora a la resurrección. Le damos gracias al Señor por esta experiencia de vida que hemos tenido con Él en la Pascua. Le damos gracias al Señor porque sabemos que la vida nuestra no termina aquí en la tierra, en el polvo, en una pared, en un nicho. Nuestra vida termina en Él. Gracias, Jesús, te damos, te alabamos y te bendecimos. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. El Señor les bendiga a todos.